Hola a todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy les vamos a contar sobre un movimiento literario muy interesante que nació y se desarrolló en Colombia en la década de 1950, llamado el nadaísmo. Este movimiento no solo era importante porque trataba de poesía, sino que también era importante porque representaba eh, la voz de mucha gente ante el país y la política. Vamos a explorar los orígenes del nadaísmo, su contexto histórico, sus influencias y sus principales exponentes. Para entender bien el nadaísmo, debemos conocer su contexto histórico en nuestro país en los años 50. Este fue un periodo de mercado porque hubo un conflicto político muy violento, reconocido como la violencia, que comenzó en 1948 cuando un político importante llamado Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado, y su muerte hizo que desatara un enfrentamiento entre partidos políticos, los liberales y los conservadores, causando un gran número de muertes, un ambiente de miedo, desconfianza y caos. Este conflicto eh, duró más de una década. No solo afectó a los adultos, sino que también tuvo un impacto en los jóvenes, y muchos de ellos se sintieron atrapados en las expectativas de la sociedad conservadora, y todos tenían el deseo de libertad y cambio. La violencia y el caos nos llevaron a una crisis de identidad, y los jóvenes comenzaron a preguntarse sobre las normas y los valores que les habían enseñado, ya que no los estaban representando bien. En medio de ese caos, un grupo de jóvenes poetas decidió que era hora de hacer algo diferente. No querían seguir las reglas tradicionales de la poesía ni conformarse con lo que la sociedad les decía. Así que comenzaron a reunirse, a platicar y compartir sus ideas. Buscaron una forma de expresar sus sentimientos, frustraciones y esperanzas de una manera nueva. Esta generación de jóvenes estaba llena de energía y deseo de cambiar la sociedad. Quería cambiar las cosas, que era posible hacer que el arte reflejara verdaderamente lo que sentían. Y así fue como nació el movimiento literario del nadaísmo, un movimiento que buscaba romper las formas y expresar la libertad creativa de todos. Pero, ¿de dónde sacaron sus ideas? Pues los nadaístas se inspiraron en varios movimientos artísticos y filosóficos internacionales que estaban en boga en ese momento. Uno de los más importantes fue el surrealismo. Este movimiento surgió en Europa a principios del siglo XX. Este movimiento se centraba en expresar la imaginación y la libertad igualmente. Los surrealistas hablaban de sueños y de todo lo que tenían en nuestro corazón. Eso resonó mucho en los jóvenes poetas colombianos y se inspiraron mucho. Otro movimiento en el que se inspiraron fue el existencialismo, que ese tenía un enfoque más filosófico que se centraba en la libertad individual. Además, el dadaísmo también dejó su marca en el nadaísmo, porque este movimiento artístico surgió como una protesta a la lógica y la razón. Ahora vamos a hablar sobre una figura clave en el nadaísmo. Estamos hablando de Gonzalo Arango. Él es considerado uno de los fundadores de este movimiento en 1958. Escribió un documento fundamental llamado el Manifiesto Nadaísta.
En este manifiesto, Arango proclamó la necesidad de romper con las normas de la poesía tradicional. Quería que la poesía fuera libre y auténtica, que reflejara más las experiencias reales de las personas. A continuación los voy a pasar con mi compañero para que les hable más sobre el tema y de sus principales características. Gracias por escuchar.